¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva clase. En este video vamos a ver una pequeña introducción más técnica y práctica de lo que son los servicios web basados en SOAP. ¿Qué es lo que vamos a hacer específicamente? Pues vamos a ver cómo construir, vamos a ver cómo exponer y vamos a ver cómo consumir un web service de tipo SOAP. La finalidad de este ejemplo es poder entender de manera general la construcción de web service basados en SOAP y no tener mayores complicaciones más adelante. Como habíamos mencionado en un video anterior, podemos construir un web service de tipo SOAP todo a mano. Sin embargo, en proyectos un poco más grandes y para reducir errores de desarrollo es imprescindible el uso de herramientas que nos permiten automatizar la construcción y también de alguna manera agilizar el desarrollo. Es por esto que nosotros en este ejemplo y para este curso vamos a desarrollar web service de tipo SOAP utilizando la librería JAX-WS. JAX-WS es una herramienta que nos proporciona todas las herramientas para poder desarrollar de forma ágil y menos compleja ese tipo de web service. Entonces, el orden en que vamos a seguir para desarrollar este ejemplo sencillo para este video es el siguiente. Primeramente vamos a empezar creando un proyecto Java Web. Luego vamos a crear como tal el web service, luego vamos a exponerlo y luego vamos a usar un cliente para poder consumir este web service. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a ir a File, vamos a New y vamos a crear un proyecto de tipo Dynamic Web Project. Ese tipo de proyectos tranquilamente nos proporciona todas las herramientas para desarrollar nuestro web service. Entonces aquí vamos a darle un nombre, ya que es un proyecto web como tal, vamos a darle un nombre. En este caso le vamos a llamar ws-medio project. Vamos a darnos cuenta que debe estar en el target runtime, el servidor de aplicaciones Webfly, y que utilice la versión 3.1 del Dynamic Web Module Version. Entonces damos next y damos finish. Bien, una vez que ya está creado el proyecto, vamos a desplegar el proyecto y podemos ver que de hecho aquí ya nos proporciona un módulo que dice JAX WS Web Service, que es un módulo donde se va a alojar nuestro web service como tal. Es decir, que para crear un web service de tipo SOAP en un Dynamic Web Project no tenemos que añadir ninguna librería más, sino que únicamente creamos el proyecto y posteriormente empezamos la codificación. Entonces, una vez que ya hemos creado el proyecto, vamos a ir a Java Resource, vamos a ir a Source y aquí vamos a crear un paquete donde se va a encontrar las clases que van a formar parte de nuestro web service. Vamos a darle clic derecho, vamos a darle New y vamos a crear primeramente un paquete. Este paquete lo vamos a llamar com.wsproject.webservice. Damos Finish y lo primero que vamos a crear es una interfaz en la que vamos a definir las operaciones que va a tener nuestro web service. Entonces vamos a dar clic derecho dentro del paquete, mejor dicho en el paquete vamos a dar clic derecho, vamos a dar new y vamos a crear una interface. Para este ejemplo vamos a exponer un web service sencillo y este web service digamos que va a simular una calculadora, por lo que le vamos a poner a la interfaz calculadora service. Vamos a darle finish y como podemos ver es una interfaz común y corriente. Y aquí es donde vamos a utilizar la librería JAX-WS. Entonces lo primero que vamos a hacer es anotar a nuestra interface para que el servidor la reconozca como una interfaz que va a definir operaciones para un web service de tipo SOAP. Y entonces lo primero que vamos a empezar a hacer es a anotar nuestra interfaz y para eso vamos a utilizar la anotación web service. Esta anotación es proporcionada por el paquete javax.jws. Y una vez que tenemos esta anotación podemos dar algunas propiedades. Vamos a abrir y cerrar paréntesis y aquí podemos poner el target namespace, que no es más que una especie de agrupación de servicios. En este caso nosotros vamos a ponerle http // podemos ponerle el nombre del proyecto que es ws-project y podemos definir que nuestro servicio se va a llamar calculador. Hay que tener en cuenta que esto no es la URL real, sino que es una forma de agrupar servicios, como
si estuviéramos utilizando paquetes, ¿sí? Una vez que tenemos esto, luego podemos definir aquí las operaciones que va a tener nuestro web service. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a tener una operación que va a retornar un dato de tipo doble y que la voy a llamar sumar. Esta operación va a recibir también dos parámetros. Un parámetro llamado num1 que va a ser de tipo doble y un parámetro llamado num2 que también va a ser de tipo doble. Bien, entonces básicamente aquí en esta interface lo que se hace es definir todas las operaciones que va a tener nuestro web service. En este caso y para este ejemplo sencillo yo únicamente voy a afirmar una operación. Sí voy a definir una única operación, pero aquí tendría todas las operaciones que puede tener nuestro web service. Por lo general y en la práctica se utiliza métodos como por ejemplo para registrar una persona, para hacer un insert, para hacer un delete, para hacer un get, cualquier tipo de operación que tengamos que realizar dentro de nuestro web service. Por lo general son consultas a base de datos, ¿sí? Por lo general son esos. Entonces yo únicamente voy a dejar un solo método, una sola operación que voy a exponer. Y lo siguiente que voy a hacer es a crear la clase que implemente ya esta interface. Entonces voy al mismo paquete, voy a dar clic derecho, voy a dar new, voy a dar class. A esta clase le voy a llamar calculadora service imp y le voy a decir que va a implementar de la interface que hemos creado anteriormente. Entonces vamos aquí vamos a poner add, vamos aquí a poner calculadora o cal y vamos a utilizar esta interface. Damos OK, damos finish y aquí se ha implementado ya, o sea, ha creado nuestra clase y también se ha implementado nuestra interface. Entonces, a esta clase también tenemos que decir al servidor que va a ser la que implementa ya nuestro servicio como tal. Y por eso utilizamos la misma anotación que es de web service. Sin embargo, aquí tenemos que darle una propiedad importante que es el paquete donde se encuentra nuestra interface que expone el servicio que estamos implementando en este momento. Entonces vamos a abrir y cerrar paréntesis y vamos a poner endpoint interface y aquí vamos a darle como una cadena el nombre del paquete y el nombre de la clase donde se encuentra, o mejor dicho, el nombre del paquete y el nombre del interface donde se encuentra definido el método de la operación que estoy exponiendo, del servicio web que estoy exponiendo como tal. Entonces aquí vamos a poner com.wsproject.webservice.calculadora service. Adicionalmente podemos darle un name y eso también es como una cadena, podemos poner calculadora. Esto no tiene, podemos ponerle cualquier nombre. Sin embargo, el endpoint interface sí debemos darle el nombre donde se encuentra nuestra interfaz que define el método o la operación que vamos a exponer. Bien, una vez que tenemos eso, tendríamos lo siguiente que hacer, que es ya hacer la implementación de cada método o de cada operación en este caso. Y en este caso, para sumar únicamente es algo sencillo. Yo quiero que a num1 lo sume con num2. Y esto sería lo que va a implementar mi operación, es decir, la operación de sumar. Aquí si tuviéramos más métodos, pues tendríamos que implementarlos para que no nos dé ningún error. Bien, si ahora guardamos y vamos aquí a Ajax WS Web Service, vamos a Web Service que antes no había nada, ni tampoco en la parte de acá arriba. Si vamos a Service Endpoint Interface, podemos ver que se encuentra nuestra interfaz, que es la que tenemos por acá, que es la de donde definimos los métodos que vamos a usar. Y si luego tenemos más acá abajo en Web Service, podemos ver ya la implementación de nuestro Web Service como tal. Aquí tenemos ya las operaciones que va a exponer nuestro web service, que en este caso es una, y es solo sumar. Aquí aparecerían todas las operaciones que vaya a exponer nuestro web service.
Bien, con esto ya terminaríamos de la parte de creación del web service como tal. Como podemos ver, es muy sencillo y, por ejemplo, práctico en este caso. Bien, entonces lo que nos queda es ahora exponer este servicio web, es decir, subirlo a nuestro servidor. Y para esto únicamente lo que tenemos que hacer es ir al proyecto, dar clic derecho y vamos a ir a Run As, Run on Server. Aquí nos va a decir en qué servidor lo queremos ejecutar. Vamos a poner en Webfly y vamos a dar Finish. Bien, en este caso, como es un web service, nos da que no encuentra el recurso, pero es normal porque esto es un web service, no tiene por qué exponer ninguna página de tipo index, ni ninguna página de tipo JSP, ni JSF, ya que esto es un web service que va a estar ubicado en nuestro servidor. Entonces, si ahora subimos un poco en la consola, podemos ver algo bastante importante, que es aquí, en esta parte de aquí. Aquí es donde nos da algunas propiedades de nuestro web service de tipo SOAP, es decir, en este caso que es la interface y la clase que implementa ese interface. Podemos ver aquí el puerto, que es localhost 8080, el nombre del proyecto y la clase que expone los servicios. Ahora bien, como les comentaba, esto genera, o mejor dicho, cuando creamos un web service se generan las clases y la interfaz en la parte del servidor, y también se genera un archivo llamado WSDL, que es donde exponemos las operaciones que va a tener nuestro servicio. Y este archivo WSDL es importante al momento de consumir nuestro servicio web, ya que a partir de este podemos nosotros saber qué operaciones están disponibles y qué tipos de datos puedo enviar y qué información me va a retornar. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es, o mejor dicho, para encontrar el WSDL, lo que en este caso vamos a hacer es a irnos al navegador y vamos a ir al servidor de aplicaciones Webfly. Vamos a poner localhost 9990. Vamos a poner las credenciales y aquí vamos a ir a la parte de runtime. Vamos a standalone server, vamos a subsystem y vamos a la parte de web service. Vamos a dar view y como podemos ver aquí tenemos los endpoints, o lo que quiere decir las clases que implementan el servicio web como tal, en este caso nuestras operaciones. Aquí nos da el nombre de la clase, en este caso que implementa el servicio, que implementa la operación también, nos da el contexto, el nombre del proyecto y también nos da el tipo de archivo que está deployado en ese servidor, en este caso es un tipo de archivo .war. Si vamos un poco más acá en attributes, podemos ver algo más importante y qué es lo que necesitamos. Básicamente aquí está nuestro archivo WSDL, que en este caso la librería lo construyó a partir de la interfaz y de la clase que implementa esa interfaz. Si nosotros damos aquí un clic en esta URL, que es el WSDL, se va a abrir en una ventana, en una nueva ventana, el archivo, que es un archivo basado en XML, en donde se encuentran información acerca de los servicios que exponemos. En este caso podemos ver la operación, podemos ver los datos input y también podemos ver los datos output, que es la respuesta que obtenemos, que básicamente y para nuestro caso es este método que está por acá, que es la operación que vamos a exponer junto con sus datos de entrada y su retorno. Esto básicamente define el archivo WSDL, define todas las operaciones que va a tener nuestro servicio web como tal. En la parte de acá abajo también define en dónde está ubicado nuestro web service. En este caso está como localhost, pero bien pudiera estar en una dirección en internet. Bien, entonces una vez que ya hemos creado, hemos expuesto nuestro web service, lo que nos queda es consumir ese servicio web. Y para esto vamos a utilizar una herramienta que se llama SOAP UIP. Entonces aquí mismo en nuestro navegador vamos a ir a escribir en el navegador SOAP UI y vamos a ir a esta URL. Esta es una herramienta, es un cliente que permite testear
web service de tipo SOAP, también de tipo REST, pero en este caso lo vamos a usar para probar nuestro servicio web basado en SOAP. Entonces aquí descargamos la opción free, la opción open source, damos aquí en download y bueno, se descarga y posteriormente la instalamos. Es una instalación fácil, no hay ninguna complicación, únicamente damos o seguimos el wizard, las recomendaciones del wizard y se nos va a instalar. En este caso yo ya la tengo instalada, así que voy a ir a buscarla. Voy a ir a poner SOAP y aquí está, entonces le voy a dar a ejecutar. Bien, entonces una vez abierta tenemos aquí ya esta herramienta que es un cliente para poder testear web service de tipo SOAP, también de tipo REST como mencionaba. Aquí le voy a dar cerrar porque no quiero probar un web service de tipo REST. Y aquí lo que voy a ir es acá a SOAP, ¿sí? Entonces aquí en este wizard tengo que irle ingresando, poniendo los inputs, lo que me pide. Primeramente me va a pedir el project name. Vamos a ponerle, no sé, test WS SOAP. O por ejemplo, WS calculadora. Puede ser, ¿no? Y aquí nos pide el WSDL. Entonces esto es igual para cualquier proyecto de tipo SOAP. No en este caso para ese proyecto es de forma general. Para poder consumir o para poder testear un servicio, vamos a tener, o debemos tener, mejor dicho, el WSDL. Entonces, en este caso, regresamos nuevamente a esta URL, que es el WSDL para nuestro web service. Vamos a copiarlo y vamos a pegar acá. Pegamos y vamos a dar OK. Esperamos hasta que se cree el proyecto. Y como podemos ver aquí ya tenemos la operación que expone nuestro servicio web de tipo SOAP, que es en este caso sumar. ¿Sí? Aquí tenemos ya un request, que es una petición que ya está lista para utilizarla. Y aquí yo voy a dar clic derecho y voy a dar Show Request Editor. Como les mencionaba, para la comunicación entre un cliente y un web service se utiliza el protocolo SOAP y esto es básicamente lo que nos muestra aquí. Es el protocolo SOAP de comunicación en servicios web de tipo SOAP. Aquí básicamente ya nos muestra el método que queremos utilizar y aquí nos muestra los dos atributos que en este caso yo debo enviar para hacer una petición a ese web service. Entonces aquí yo voy a poner dos números, ya que esto es lo que me permite o lo que debería enviar. Voy a poner el 8 y el 6. Entonces para probar este método, para probar esta operación de mi web service, únicamente le voy a dar aquí en la flechita verde. ¿Sí? Le voy a dar, pues, si le diera un run, y como podemos ver acá, tenemos ya la respuesta de mi web service y básicamente aquí tenemos igual la respuesta en un mensaje de tipo SOAP, el protocolo SOAP, y pues aquí tengo ya el valor que es la suma, que básicamente es lo que implementa la operación que tengo acá, que es sumar. Puedo seguir probando, puedo cambiarle, puedo ponerle, no sé, 9 y aquí, por ejemplo, 58. Nuevamente le ejecuto, hace la petición hacia el web service y obtiene la respuesta. Entonces, de esta manera estamos testeando, consumiendo una operación de nuestro servicio web de tipo SOAP. Como hemos podido ver, a través de la herramienta JAX-WS podemos implementar fácilmente este tipo de web service. Y en este caso, utilizando la herramienta SOAP UI, podemos testear los web services que hayamos creado o cualquier otro web service del que tengamos el WSDL, la URL del WSDL. Con esta práctica tenemos las bases para poder en los siguientes videos hacer un poquito de cosas más complejas en nuestro proyecto. Así que nos vemos en la próxima clase.